A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. A lo largo de la historia, las buenas ideas fueron el motor del desarrollo y evolución de las personas y sociedades. ¿Cómo crear o cómo mejorar? Fueron sin lugar a duda las principales preguntas que movilizaron a los seres humanos a generar soluciones ante problemas o situaciones de la vida cotidiana. Este entorno, muchas veces generoso y otras un tanto hostil, moldea la capacidad innovadora de hombres y mujeres que continuamente se ven desafiados a poner a prueba las herramientas con las que cuentan. El mundo actual nos exige determinadas habilidades y herramientas, claves en un escenario incierto y cambiante. Los desafíos del mundo actual nos exigen, en principio, a tener una visión innovadora, es decir, una mirada que pueda contemplar y abrazar los escenarios por más adversos que estos sean y encontrar en ellos oportunidades y no limitaciones. Una visión innovadora se entrena y se inspira. En esta serie de programas de Psicolife haremos un análisis de la importancia de la creatividad en este mundo actual, de cómo aprender a innovar. Y a pocas semanas de finalizar ya este año 2022, daremos las principales herramientas para que empieces un 2023 marcado por estas dos habilidades, la creatividad y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas. Una edición de su programa en el que semana a semana vamos abordando temas que ayudan a su crecimiento personal, familiar y también a conocer diferentes aspectos de la psicología en el mundo. El mes de diciembre usualmente es un mes en el que vamos cerrando círculos y en el que vamos planteando nuevas metas, nuevos proyectos para lo que será el siguiente año. Pero siempre nos cuestionamos, siempre nos preguntamos qué más puedo hacer para que el siguiente año pueda cumplir esas metas, pueda alcanzar esos propósitos y esos objetivos. Y con mucha frecuencia escuchamos dos términos que son muy recurrentes: creatividad e innovación. ¿Son aspectos acaso que se aprenden, se llevan a las aulas universitarias o son aspectos que tal vez los vamos vivenciando en el día a día o es algo que tiene que desarrollarse simplemente cuando nos enfrentemos en el mundo laboral? Y otras interrogantes las vamos a abordar en el día de hoy junto a nuestra invitada. Ella es la doctora Valentina Ramos. Es psicóloga organizacional, máster en comunicación organizacional, PhD en psicología, es especialista además en temas de cultura y comportamiento organizacional y creadora de ambientes de innovación educativa. Con ella vamos a hablar justamente de estos temas para que podamos ir marcando un panorama de cómo podemos ser creativos e innovar en aquellos planes que nos propongamos en este nuevo año que se viene. Bienvenidos. Bueno, ya estamos aquí con Valentina. Valentina, bienvenida a Psicolife. Qué bueno tenerte otra vez en nuestro programa y hablando de estos temas que siempre son tan interesantes. Valentina, quería empezar esta entrevista preguntándote si existe una diferencia entre las palabras, entre lo que significa creatividad y lo que significa la innovación, porque a veces pensamos que son sinónimos o que es igual hablar de uno o de otro indistintamente, pero creo que existe una diferencia y me gustaría consultar. Claro, bueno, primero que todo, gracias Elizabeth, sí, por la invitación, un gusto volver a estar acá con ustedes. Es interesante el tema de la innovación y el tema de la creatividad. Porque claro, si pensamos por un momento solamente en innovación, podríamos pensar en qué tipo de innovación estamos hablando. ¿La innovación como una característica de la persona o la innovación como algo que nosotros podemos llegar a hacer, o sea, como una actividad? El tema de la creatividad con la innovación
La creatividad es un componente dentro de la innovación. O sea, si tú quieres ser una persona innovadora, también necesitas ser una persona creativa. No necesariamente al revés, ¿ya? Tú puedes ser una persona muy creativa, pero no consigues llevar a lo mejor esas ideas a algún producto o alguna solución o a resolver un problema, solamente te quedas con ese componente de creatividad. Y cuando hablamos de innovación, sí se necesita, o sea, sí es necesario que todo lo que tú tienes, como este bagaje, tu forma de pensar, incluso hasta el tema del pensamiento disruptivo, pensamiento divergente, que al final del día se refleje en una solución. No necesariamente un producto, pero sí en una solución, que se refleje en algo concreto. Entonces, bueno, la creatividad sí es un elemento esencial para que una persona sea innovadora. Una persona innovadora debería ser una persona creativa, pero no siempre las personas creativas pues tienen éxito, ¿no? Cuando quieren ser innovadoras. Valentina, con esto que nos estás mencionando, entonces creo que surge otra pregunta, y es el hecho de, ¿la creatividad es algo propio, es algo innato en las personas o es algo que puede irse desarrollando? Nosotros vemos usualmente que los niños suelen ser muy creativos cuando son pequeñitos, pero parecería que después, tal vez el ambiente, el sistema escolar mismo va limitando muchas veces esas habilidades creativas y como que se van hacia otro lado, ¿no es cierto? A recibir nada más lo que ya está establecido. ¿Se puede desarrollar la creatividad o es algo propio de las personas? Sí, qué lindo esto que dices, porque yo digo que la creatividad es algo que nosotros tenemos que redescubrir o que reencontrarnos, ¿no? Hay estudios que demuestran lo que justo acabas de decir. Los niños son seres sumamente creativos. De hecho, cuando se hacen ejercicios de creatividad, los niños tienen mucho más éxito que nosotros los adultos en los ejercicios de creatividad. Hay un famoso ejercicio que es cuántos usos tú le puedes dar a un alfiler, ¿no? Entonces los niños le encuentran usos, millones de usos, y nosotros los adultos pues ya les encontramos muchísimos menos, lo cual nos hace ser menos creativos que los niños. Y el sistema educativo, por supuesto, que viene a jugar una función en todo esto, ¿no? O sea, cómo la forma en la que nos educan dentro de un sistema hace que también eso nos regule o nos limite o nos deconstruya o nos forme nuestra manera de pensar. Cuando nosotros incluso pensamos en términos, y lo mencioné hace un rato, de pensamiento divergente o pensamiento transversal, es algo que nosotros tenemos que redescubrir, porque el sistema, tal y como está diseñado al día de hoy, lo que hace es que nos enseña y nos coloca en estas cajas y en estas formas de pensar, incluso hasta la forma en la que nosotros estamos en las aulas, estamos en cajas, ¿no? Estamos sentados el uno al lado del otro. Si hay un niño que es diferente por alguna razón, o es más lento o es más rápido para pensar, eso va a tener un impacto en ese niño porque tiene que ajustarse a la norma, y nos enseñan cuál es la norma. Entonces, este elemento con el cual nosotros venimos desde que somos niños, de alguna manera nos lo deforman, y cuando somos adultos tenemos que redescubrirlo. Y hay estrategias, ¿ya? Hay ejercicios cuando nosotros hacemos innovación que tienen que ver con cómo yo puedo despertar mi lado creativo, o sea, cómo yo le puedo enseñar a las personas a redescubrir ese lado creativo, ese lugar, vamos a decir, mágico que todas las personas tenemos, donde todo es posible, donde nuestra imaginación todo es posible y lo podemos traer y lo podemos transformar. Y entonces eso obliga a que nosotros tengamos que romper el patrón que nos enseñaron durante tantos años. A mucha gente le cuesta, porque son muchos años pensando de una lógica, ¿no? Vamos a decir, secuencial, ¿ya? Para romper con esa estructura y volvernos personas más bien disruptivas, que nos cuestionemos todos, que busquemos nuevas soluciones, que veamos problemas en donde no estábamos. Entonces, es algo que podemos aprender a redescubrir, ¿no? Es algo que nosotros podemos reencontrar en nosotros mismos, sí. Tú nos dices, podemos reencontrar, pero eso implica también, no solamente romper estos patrones de pensamiento que ya hemos aprendido, sino implica también de alguna manera el vencer el miedo a hacer el ridículo, el miedo a
a pensar de una forma diferente, al qué dirán inclusive los demás, porque empiezas a generar diferentes alternativas a las que posiblemente los otros no estaban acostumbrados. Entonces, como que dejas de encajar en esas fichas ya establecidas. Y también tienes que enfrentarte eso. El lado positivo es que cuando entras en este ciclo de innovación, te encuentras con personas tan innovadoras y creativas como tú. Entonces no vas a ser el único o no vas a ser la única, ¿no? Intentando salir del molde. Más bien te vas a encontrar personas que lo que van a hacer es que te van a alar, ¿cierto? Hacia el lado de la creatividad. Entonces, no es el miedo a hacer el ridículo, sino que más bien lo que se valora en estos espacios de creatividad y de innovación es qué tan diferente tú seas y qué tan diferente es tu forma de pensar. Y hay algo más interesante, o sea, cuánta capacidad tú tienes de conseguir identificar, a ver si me hago entender, fíjate, cuando ya nos ponemos creativos hasta la forma de pensar cambia. ¿Qué capacidad tenemos de poder identificar cosas interesantes en lo que los otros están diciendo, en las cosas que los otros están aplicando, para tú traerlas a tu realidad, a tu formación, a tu forma de ser, ¿no? Y es este tema de la multidisciplinariedad. De hecho, lo que se valora en un proceso de creatividad es tu capacidad de salir de la caja y buscar las formas de meterte incluso hasta en las cajas de los otros y traer a los otros hacia tu caja, ¿no? Te cambia la forma de pensar, es un cambio en el mindset, o sea, completamente. Y lo interesante es que cuando lo comienzas a hacer ya no puedes parar. Entonces, hay un punto donde tú comienzas a atraer incluso a las otras personas hacia estas nuevas formas de ver el entorno, tu contexto, tus problemas, las soluciones, ¿no? Esta capacidad de hablar el lenguaje de otras personas y traer las otras personas a tu lenguaje. Lo que te estoy describiendo es casi así como medio místico, pero realmente es algo interesante que sucede, ¿no? O sea, se da y la palabra ahorita está de moda como una sinergia, ¿no? Entre todas las personas que formamos parte de ese grupo, de ese equipo de personas creativas. Entonces, lo que te quiero decir es que una vez que uno comienza, es difícil parar. Lo más probable es que tú atraigas a otras personas hacia estas formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Y te cuestiones la realidad y te cuestiones el mundo, y eso es lo rico, ¿no? De la situación. Eso también te hace ser hasta más innovador. Valentina, y realmente yo creo que nuestros amigos televidentes igual te escuchamos con tanto entusiasmo cuando empiezas a hablar esta forma de jalarnos, decías tú, de atraerlos hacia ti, que yo me empiezo a preguntar, hay como laboratorios, hay escuelas de innovación, hay espacios donde se puede ayudar, por ejemplo, a nuestros jóvenes, a estas personas que están en ese proceso de formación, también, bueno, a los adultos, pero a los jóvenes que posiblemente están abriéndose ese mundo a desarrollar su creatividad y a ir de la mano con innovación y a crear esos proyectos innovadores que muchas veces están como en su cabecita, ¿no es cierto? Creciendo, pero se van apagando antes de salir a la luz inclusive. ¿Existen esos espacios? A ver, afortunadamente, poco a poco, muy lentamente, pero poco a poco, están apareciendo en diferentes, sobre todo en el ámbito académico, ¿ya? Estos espacios donde se les está dando la posibilidad a los muchachos, sobre todo, de comenzar a tener espacios para generar ideas, ¿no? Ideas que sean innovadoras, que sean diferentes, que sean disruptivas, pero todavía se está quedando dentro del contexto académico, en el sentido, por ejemplo, hay una materia que nosotros tenemos en la Escuela Politécnica, creo que en otras universidades también hay, que es emprendimiento. Le enseñamos a los muchachos cómo ser emprendedores, y claro que hay un componente de innovación dentro del emprendimiento. A nivel académico está pasando. A nivel de las empresas o de las organizaciones, la innovación está apareciendo cada vez con más fuerza como una necesidad de cambio interno dentro de las organizaciones. Entonces también internamente las organizaciones se están preocupando por cómo desarrollar una cultura de la innovación y cómo nosotros ser
personas innovadoras y que sea algo transversal a todos los colaboradores dentro de las organizaciones. Poco a poco está apareciendo, ¿ya? Yo le doy, por ejemplo, clases de innovación, de emprendimiento a ingenieros. Imagínate una formación de ingenieros donde está todo súper estructurado, llevarles, primero que nada, a la necesidad de que ellos se den cuenta de que esto es importante, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a que la forma de pensar es esta y lo que yo hago es suficiente, y venir y decirles y romperles los esquemas y decirles que no, si hoy no somos innovadores, no vamos a poder sobrevivir, ni en el mercado laboral, ni en el emprendimiento que querramos hacer. Por un momento se me cerró la pantalla, perdón. Lo que queremos hacer, y lo que sucede es que tenemos que comenzar por ahí, justo por lo que tú dices, romper estas estructuras. Desafortunadamente, que yo conozca, no hay estos cursos de emprendimiento generalizados, avalados por una institución. Hay muchos espacios de formación de emprendedores, ¿ya? Y dentro del emprendimiento la innovación aparece como una característica, pero todavía desde un componente académico. ¿Cuál es el próximo paso que deberíamos nosotros preocuparnos? Es justamente eso. Le estamos enseñando poquito, pero ahí vamos. Estamos enseñando cómo ser disruptivos, cómo ser creativos, cómo romper los esquemas, pero luego no les estamos apoyando en los siguientes pasos, que es, ¿y qué hago con estas ideas? O sea, ya yo soy una persona creativa, ya yo soy una persona que busca soluciones, ya yo soy una persona, ¿no? que sé lo que se necesita y que lo que propongo es distinto y es diferente. ¿Qué hago con estas ansiedades, ¿no? ¿Qué hago con estas ganas? ¿En dónde las coloco? ¿Dónde yo recibo la continuación del proceso? Entonces, eso es lo que todavía a nosotros nos está faltando, ¿no? O sea, comenzar a crear el ciclo de que la persona no solamente sea una persona innovadora, tenga buenas ideas, sino que las aplique y que encuentre los espacios de desarrollo de esas ideas y que cuente con los apoyos desde las distintas áreas, ¿no? Para que lo pueda llevar adelante. Entonces, eso es lo que todavía yo creo que estaría pendiente. Lo que tú mencionas es tan real en nuestra sociedad, ¿no? La pandemia, por ejemplo, fue una época en donde vimos en realidad surgir la creatividad de muchísimas personas. Y como tú hablabas de estos emprendimientos, de estas necesidades de ir poniendo en juego su creatividad, tal vez por muchos factores. Uno de ellos, la supervivencia, ¿no es cierto? La necesidad de generar recursos y demás. Pero también vemos que muchas de estas ideas de estas ideas diferentes, como tú mencionabas, a veces salen a la luz, empiezan a ejecutarse en un momento determinado, pero parecería que alrededor el ambiente, la sociedad o la cultura inclusive, como no las ve bien porque no encajan en esos moldes a los que decíamos, entonces se encargan como de apagarlas y todo lo que surge con una gran ilusión y demás se va perdiendo, unos tal vez en un camino muy cortito, otros en un camino a mediano plazo, pero no se mantienen. Entonces, bueno, tú nos decías muy bien, falta cerrar ese círculo, pero ¿cómo ir trabajando con estas personas que empiezan a desarrollar a plasmar sus ideas en esos espacios para que puedan mantenerse a lo largo del tiempo? Hay varias competencias que están relacionadas con este tema de ser innovador, ¿no? Y al inicio tú me preguntabas sobre el tema de la creatividad. La creatividad es se necesita ser creativo. Pero hay otros elementos también importantes. Y uno de los temas es, por ejemplo, la resiliencia, ¿no? La capacidad de ser también recursivo, de buscar soluciones, de tener lo que te mencionaba, este pensamiento disruptivo, divergente. No siempre todas las personas vamos a tener todas las condiciones para que nuestras ideas se puedan desarrollar. El contexto en el que nosotros estamos juega un rol fundamental, ¿ya? Pero ¿y qué pasa si no estamos en un contexto que nos favorezca, que nosotros podamos llevar adelante nuestras ideas o nuestros proyectos, ¿no? En Europa, por ejemplo, uno de los elementos que está sucediendo, porque claro, se dio todo este tema de la falta de empleabilidad,
jóvenes sin trabajo, ¿ya? El gobierno mismo se empieza a preocupar por cómo incentivar el emprendimiento como la alternativa laboral de muchos jóvenes, ¿no? Y entonces aquí podríamos decir que esto es un contexto donde sí hay un apoyo para que si tú tienes una buena idea, pues tú la puedas llevar adelante en distintas etapas, ¿no? Entonces, lo que se conoce como la generación de los ecosistemas, ¿no? De innovación y de emprendimiento. Pero ¿y qué tal si tú vives en un contexto donde todavía no hemos llegado a esa fase? Ojo que llegaremos, no por una cuestión de voluntades, sino por una cuestión de necesidades, ¿no? Vamos a llegar. Eso van a ser, deberían ser los próximos pasos a los que debamos nosotros apuntar como ecosistema, ¿no? ¿Y qué tal si no tienes los recursos? ¿Y qué tal si no naciste en una familia adinerada? ¿Y qué tal si no tienes, cierto, las formas en las que tú puedes tener acceso a tanto temas financieros como temas sociales? O sea, ¿y qué tal? Aquí es en donde viene a jugar lo que yo te decía. Hay otros elementos importantes relacionados con este tema de ser innovador. Uno de ellos tiene que ver con esta capacidad de que sí, puede ser que nuestras ideas fracasen o nuestras ideas no se desarrollen o no tengamos todos los recursos, pero yo aún así soy capaz de levantarme y continuar y seguir insistiendo, ¿ya? Entonces, hay elementos que hacen que más allá de que yo pueda tener un contexto favorable o no, internamente yo pueda salir adelante. Y puede ser que yo no tenga la parte económica 100% resuelta, pero yo estoy dentro de una red de relaciones y yo puedo construir redes y yo puedo buscar alternativas y yo puedo atraer personas interesadas también en mi idea y yo puedo comenzar a colaborar. Y no tengo por qué tenerlo todo resuelto, que eso es algo también importante. Muchas veces la gente no se lanza porque dice, es que tengo que tenerlo todo, tengo que tener la página web, tengo que tener, ¿no? Todo andando, todo funcionando, tengo que tener a las personas que se interesan por mi idea, tengo que tener, y no tienes por qué tenerlo todo resuelto, ¿ya? O sea, el peor proyecto es el proyecto que no se hace, es el proyecto que está parado, que está detenido. Es comenzar, es arriesgarse, es ver qué es lo que sucede, es buscar personas afines que te puedan apoyar también. Tú no tienes por qué saberlo todo, tú no tienes por qué tenerlo todo. Lo que sí tenemos que tener es la capacidad de trabajar con gente que nos complemente tanto en nuestros conocimientos como en nuestras habilidades y comenzar a desarrollar relaciones. Y hoy en día hasta las empresas, esa es la alternativa que ellos están siguiendo. Ya la parte financiera es un problema. Bueno, como yo puedo trabajar a través de redes, cómo yo puedo generar relaciones, cómo yo puedo involucrar a alguien más, cómo nos podemos complementar en los conocimientos que tenemos, en las habilidades que tenemos y cómo podemos hacer algo realmente rico, realmente interesante, realmente que la gente pues les llame la atención. Y sobre todo que resuelva una necesidad, ¿no? Porque ese es otro tema. Vamos a ser innovadores y vamos a ser creativos, ¿para qué? Yo conozco muchísima gente que lo hace para su beneficio, o sea, para su satisfacción, ¿no? Para su satisfacción personal, ¿ya? A mí se me ocurrió esta idea brillante, la quiero ejecutar, pero al final del día resulta que no le importó a nadie esa idea, o sea, solo te importó a ti, porque te pareció a ti que era interesante hacerla, pero también esa otra parte es importante, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer innovación? Pues, ¿en qué vamos a emplear nuestra creatividad? ¿Cuál va a ser el propósito final? Y ser tan apasionados con lo que hacemos que podamos atraer a las personas también a nuestra forma de hacer las cosas. Entonces hay como una serie, ¿no?, de elementos asociados que también son importantes independientemente del contexto, ¿no?, donde estemos. Estás mencionando, Valentina, creo que es bien interesante porque ser creativo no significa entonces, con todo lo que tú nos estás mencionando, el ser impulsivo. Es decir, no es que se me ocurre una idea y me lanzo simplemente a hacerla, sino que tengo que mirar, ¿no es cierto? A ver, como tú bien decías, ¿para qué va a servir eso? ¿Qué personas, qué aliados puedo encontrar en este propósito? El salir de ese espacio
a veces egoísta, ¿no es cierto? De pensar que es solo mi idea y si yo la saco un poquito o comparto con alguien, se me van a robar la idea. Entonces, más bien el ir generando estos espacios de colaboración, de crear esas redes como en el Internet. O sea, este mundo globalizado también se traduce a nuestra vida, estas actividades, el ir creando estas redes que va favoreciendo justamente el que esa idea, en esa innovación que la vayamos planteando, se vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, es este proceso, ¿verdad? Y eso es un trabajo personal también, es un trabajo que implica una formación, no solamente de las ideas o de las competencias profesionales, sino también de características propias de la personalidad. Sí, con esto no quiero decir que personas introvertidas no puedan ser capaces de generar estas redes. Con esto de lo que hablo es que hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia social, ¿no? Así como nosotros nos preocupamos por nuestra inteligencia cognitiva, o sea, tenemos que saber de qué estamos haciendo, no podemos lanzarnos a ser innovadores en un área que no es la nuestra, o sea, por mucho que yo quiera, no me puedo meter a hacer innovación en el área de sistemas porque yo no soy una persona que trabaja dentro del área de sistemas. Entonces, hay que preocuparse por esa parte, ¿no? Hay que preocuparse también por la parte de la inteligencia emocional. Nosotros conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber nuestras habilidades, saber nuestras fortalezas, nuestras potencialidades, pero también conocer cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Muchas veces estamos tan centrados en qué buenos somos y nos olvidamos de que, bueno, pero en esto no somos tan buenos y cómo buscar apoyo. Y hay un tema de inteligencia social, ya, que es justamente reconocer cómo en nuestro contexto social nosotros podemos encontrar estas personas claves que formen parte de nuestra red. Entonces, no significa que personas introvertidas no consigan hacerlo, sino personas inteligentes socialmente, ¿no? Y eso es una destreza que también hay que formar. O sea, yo no estoy aislada, nosotros no estamos aislados, nosotros formamos parte de una red que tenemos que conocer. ¿Quiénes son estas personas que están interactuando conmigo? Y cómo yo puedo también aportarles a estas personas. Y cómo podemos hacer algo en conjunto. La palabra sinergia, ¿no? Que te mencionaba hace un rato. ¿Cómo podemos generar sinergia? ¿Cómo podemos hacer algo distinto, diferente? Y que eso sea también interesante, ¿no? Y eso forma parte de estas habilidades que tú mencionabas, sí. Mira, Valentina, justamente al inicio del programa yo decía, diciembre es un mes en el que usualmente las personas cerramos ciclos y nos proyectamos hacia el nuevo año. Y creo que tú nos has dado un abrebocas tan rico, con esa motivación, con esa manera tan apasionada de ir contándonos sobre la creatividad, sobre la innovación y sobre cómo engancharnos en ese proceso, que estoy segura que muchos de nuestros televidentes dirán, bueno, estas pueden ser las herramientas para empezar a proyectarme en este nuevo año, en el 2023. Estamos a 3 semanas prácticamente de terminar el año y creo que ahora podemos empezar a considerar estos elementos que Valentina nos ha dicho, ¿no es cierto? El tratar de salir de esos espacios a los que estamos acostumbrados, el empezar a pensar de una forma diferente, el empezar a crear redes, el empezar a desarrollar esa sinergia que nos decía, esta inteligencia social. Son muchos elementos que nos has mencionado, pero los has explicado tan bien y tan claramente que estoy segura que será de mucha utilidad para nuestros amigos televidentes. Valentina, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, amigos de Psicolife, por seguirnos semana a semana. Recuerden que nuestro programa se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana y su reprise los días domingos a las 9 de la mañana. Y también seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram en Psicolife DC, y mirar este programa y compartir con aquellas personas que ustedes estarán seguros que les va a servir de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife